de vuelta, todavía nos queda por delante la mitad del programa, media hora, y estabais vosotros haciendo determinadas puntualizaciones. Antonio, tenías la palabra. Sí, quería hacer dos puntualizaciones siguiendo los consejos de la directora del programa, pues muy breves. Una es respecto del acuífero. Ciertamente yo creo que hay que valorar en lo que realmente vale el plan de la Alta Guadiana. Ciertamente ha habido mucho desorden, digamos, en el pasado, en parte imputable a la administración, en parte imputable a la sociedad, en parte imputable a muchos agentes. No es el momento ahora. Habrá que reconocer que por primera vez hay un plan a medio y largo plazo, de ninguna forma a corto plazo. Difícilmente podremos funcionar en poco tiempo el desaguisado de muchos años, ¿no? Pero habrá que valorar positivamente ese plan. Y respecto de una afirmación que ha hecho Nuria, es por la parte que me toca, ¿no? Ha hecho una referencia a los políticos. Ciertamente los políticos tenemos la culpa de muchas cosas, pero también a veces yo creo que cumplimos un papel indispensable en una sociedad democrática. A fin de cuentas no es un papel excesivamente importante, simplemente poner un poco el encauzar y dirigir un poco el tráfico, ¿no? Y en ese sentido hay muchos intereses en cualquier actividad humana. Y en el tema de la población de la Mancha y de los regadíos, etcétera, pues hay un concepto que también comento a veces, que es el de sostenibilidad social. Ciertamente ahí hay mucha gente, muchos habitantes, 400 y pico mil, muchos de ellos viviendo del campo, deben vivir del campo, y para vivir del campo tienen que tener una agricultura sostenible, pero económicamente rentable. Y esto explica muchas cosas. Y la política, pues como dice el tópico, es el arte de lo posible. Probablemente estaríamos de acuerdo en hacer mucho más, pero hacemos lo que podemos. Y por primera vez lo que podemos, yo creo que empieza a notarse. Es mi perspectiva, vamos. Nuria. No recuerdo exactamente lo que he dicho, pero creo en ningún caso hablo negativamente de los políticos, porque me gusta la política, me gusta y creo que es fundamental, ¿no? Y además estos debates en que por ejemplo, la gente que se dedica, los profesionales de la política, ¿no? Parece que cuanto más se impliquen en estos debates, bueno, en el fondo político somos todos, ¿no? Y política. Lo que yo me refería era la utilización política que se hace de los debates del agua, y eso es negativo, o sea, en eso lo digo negativo, es decir, la política es fundamental, es una manera de tomar decisiones, de organizar la sociedad, etcétera, ¿no? Pero la utilización política y regionalista que se hace de los debates del agua, yo creo que está perjudicando mucho y está dificultando encontrar soluciones a problemas reales, como es el tema del Tajo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, realmente, por ejemplo, el tema del trasvase ahora mismo, como Julián muy bien decía, tiene su fin simple y llanamente porque si no es imposible que cumplamos con los requisitos de la Directiva Marco del Agua. El nuevo Plan de Cuenca no podrá cumplir con los objetivos que vienen establecidos con la legislación europea si el trasvase continúa, porque tenemos una serie de presiones y una serie de usos en la propia cuenca que no podemos garantizar o abastecer con el agua que tenemos y además satisfacer un trasvase. Entonces, con eso únicamente sería suficiente si la Confederación Hidrográfica del Tajo lograra hacer su trabajo bien hecho y el plan de cuenca realmente pusiera sobre la mesa los problemas reales de la cuenca. Entonces sería el fin del trasvase de Tajo Segura simplemente porque no hay suficiente agua. Hay mucha menos agua de cuando se proyectó y la situación de la cuenca ha cambiado también en estos 30 años, ¿no? Entonces eso es evidente. Yo creo que meterse en luchas regionalistas, de aquí sí, allí no, ellos lo hacen bien, ellos lo hacen mal, nosotros bien, ellos son ilegales, nosotros no, y por eso decía el tema de la agricultura. Yo creo que el tema de la ilegalidad y la agricultura es un problema que se extiende en toda España. Existe en Castilla-La Mancha, en la Mancha Occidental, existe en Andalucía, en toda la zona de Jaén, existe en la cuenca del Segura, existe en la cuenca del Duero, es decir, es un problema muy generalizado. Y no podemos decir exclusivamente que es un tema de Murcia o de Levante, porque no es verdad. Es decir, ahí tenemos una responsabilidad compartida todos. Existe un alto grado de ilegalidad en el uso del agua en todas las partes de España donde se utiliza el agua para la agricultura, especialmente las aguas subterráneas. Hablábamos del trasvase Tajo Segura, pero lo de la tubería manchega, ¿es un trasvase o no es un trasvase? Sí. Julián. Es un trasvase. Sí, porque es un trasvase entre dos cuencas, punto. Sí, entonces es un trasvase. Lo que pasa es que, bueno, mientras que sea para beber, pues indudablemente, repito, el problema está en el regadío, ¿no? Pero yo quería hacer alguna puntualización. Es decir, de alguna manera, hace 2 meses aproximadamente se aprueban unas medidas, un plan de sequía para diferentes ríos de la península. Por lo que respecta al Tajo, se permite que el aporte, el caudal en Aranjuez, en el plan de cuenca anterior, en 6 metros cúbicos segundo, se pueda rebajar a 3. Pero vamos a ver, indudablemente la calidad de las aguas en Aranjuez
la calidad de las aguas en Toledo, en Talavera, se va a ver seriamente afectada, ¿no?, si se le quita este aporte tan fundamental desde la cabecera. Pero ¿por qué en Aranjuez el río Tajo tiene que tomar esa medida cuando se están trasvasando agua desde la cabecera? Es que eso no hay quien lo entienda. Eso no hay quien lo entienda. Quiero decir que, de alguna manera, lo que declaraciones recientes, el alcalde de Toledo, como que la calidad de las aguas en Toledo no tiene nada que ver con el trasvase. Pues es que eso no es de recibo. Eso no es de recibo. Y luego, de alguna manera, bueno, pues si la presentadora quiere, hablamos ya del estatuto. Hablamos del estatuto, pero ahora cuando toque, porque la pregunta era si la tubería manchega es o no un trasvase. Un segundo, habla Alberto y a continuación hablas tú. Bueno, desde el punto de vista técnico, jurídico y real es un trasvase. Desde el punto de vista geográfico es un trasvase porque conecta dos cuencas diferentes. Desde el punto de vista jurídico también es un trasvase porque supera los 5 hectómetros cúbicos y está aprobado por el Consejo de Ministros y contemplado en el Plan Hidrológico Nacional. Es un trasvase realmente, sí. Antonio. Bueno, ahora sí. Yo disiento, pero antes querría decirle a Nuria, yo no creo que nosotros cuando defendemos el agua para Castilla-La Mancha, el agua que nos corresponde, incluso por ley, estemos haciendo un uso partidista y regionalista o político en el peor sentido de la palabra de la defensa del agua. No, queremos simplemente lo que nos corresponde, incluso por ley, porque somos cuenca cedente, por lo tanto tenemos preferencia y tenemos necesidades, ¿no? Eso, yo creo que eso no es regionalismo, sino simplemente cumplir con nuestra obligación de exigir lo nuestro. Bueno, respecto de la tubería manchega, bueno, si el trasvase lleva consigo unas connotaciones negativas, como estamos viendo ahora, yo creo que la tubería manchega en absoluto es un trasvase desde ese punto de vista. ¿Por qué? Y desde luego nada parecido al trasvase Tajo Segura. Deben saber ¿Pero es trasvase o no es trasvase? Yo creo que no, por lo que voy a explicar ahora muy brevemente. El agua se coge en la cabecera del Tajo por un acueducto, una vez de subterráneo, otra vez de aéreo, que a veces lleva mucha más agua que el propio río Tajo, y va a un pantano. Y desde ahí se distribuye en el levante. El pantano se mezcla, ya se confunde, ya no sabemos qué pasa con él. Bueno, eso es un trasvase. En la tubería manchega, como su nombre indica, el agua se coge, se mete en una tubería, no se lleva ningún embalse, va a los grifos y a los vasos de los ciudadanos para beber. ¿Es exactamente igual? Evidentemente, en absoluto es igual. ¿O es que la venta de agua embotellada del Pirineo en Guadalajara es un trasvase de las cuencas del Pirineo a la cuenca del Tajo? Pues evidentemente no, y nos bebemos el agua del Pirineo. No la bebemos y además la pagamos y la pagamos cara. Es que es agua para beber, es que es agua que va por una tubería a los grifos de los ciudadanos. Es que no va a un pantano donde se mezcla y se hace con ella lo que se quiere, incluso se revente y se mezcla y se hace con ella y se hacen mil usos, o algunos de ellos ilegales. Es que no es eso. Es que tubería es agua que va por una tubería a los grifos de los ciudadanos. Ese es un trasvase. Bueno, va de una cuenca a otra, pero evidentemente como del Tajo Segura no. Disentís radicalmente. los dos. Hombre, Cada vez que se mande agua a los municipios del Levante, pues tampoco es un trasvase. A Hellín y Albacete tampoco se puede considerar un trasvase, porque claro, como es agua de boca, no es un trasvase. Técnicamente es un trasvase, geográficamente es un trasvase, jurídicamente también lo es, hay que reconocerlo. Que políticamente se apruebe y que se determine así, pues con un apoyo de un parlamento, etcétera, pues bueno, pues es una decisión que se ha tomado soberana y ya está. Pero no es como vamos a llamar las cosas por su nombre y nada más, no pasa ninguna cosa. Ahora ha habido un proceso democrático que no es el mismo que tuvo el trasvase Tajo Segura, evidentemente. Y es diferente, y además es reversible, se puede democráticamente también volver a revertir. Y entonces ese es un poco en lo que estamos, es decir, la regla del juego. Y por encima, de luego, está en la planificación de Cuenca. Y disculpad por la interrupción. Nuria. Yo creo que es interesante también. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, por lo cual no digo más al respecto, pero con lo que... 3-1, entonces. No, en el tema de simplemente llamarlo por su nombre. Luego podemos discutir sus bondades o no, pero que lo es, desde luego lo es, y por eso necesita el acuerdo del Gobierno Nacional, porque es un trasvase entre dos cuencas, y según nuestra ley de aguas es un trasvase. Pero bueno, al margen de eso, quería decir en el tema de la sequía... Si la llevásemos embotellada, no necesitaría el acuerdo del Gobierno. No, porque eso es un tema, podemos entrar en la legislación de las aguas embotelladas, que sería otro debate, que además seguro que estaría